Bueno, yo creo que ya de tener transcripción. Perfecto. Bueno, entonces, como decíamos ahorita, con mucho júbilo, por fin, después de tantos, de tantas... Hola, Steve, ¿qué más? Hola, muy buenos días a todas las personas. Hola, profesor Einar. ¿Cómo vamos? Bien, bien, adelantando todavía la investigación de doctorado y aquí muy feliz de reincorporarme al grupo. Listo, mi hermano. Listo. Luego nos comunicamos por WhatsApp a ver sobre las posibilidades para el 16-2. Claro que sí, profesor Einar, aquí estamos súper atentos. Listo, hermanita. Bueno, entonces, agradeciéndoles el interés, la paciencia por la espera de esos inconvenientes pues, que se presentan y que a veces no le gustan a uno, pero pues bueno, cuando no se puede hacer mayor cosa, solo hay que esperar con paciencia. Bueno, entonces en la agenda de hoy tenemos en primer lugar pues una presentación. Daniel es un integrante nuevo, ya pues lo conocemos más. Sin embargo, en consideración a Daniel, pues hagamos una presentación, así ya los otros nos conozcamos, hacemos una presentación pues como para que él se sienta eh, acogido y en ese orden de ideas, digamos que no sea uno más, sino que haga parte pues de este equipo interesado en leer las obras de Edith Stein. Daniel, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, profesor. Pues mi nombre es Daniel Osuna, yo soy de México, soy de un estado del norte de México que es Sinaloa. No sé si habrán escuchado, seguramente sí. Am, Actualmente llevo 4 años viviendo en una ciudad del centro de México que se llama Querétaro. Querétaro está muy cerca de la Ciudad de México, más o menos como 2, 3 horas en autobús. Yo tengo estudios en relaciones internacionales y he estudiado en estos últimos 2 años más o menos algunos diplomados en filosofía, sobre todo en la filosofía y la antropología personalista, en un centro de investigación de ciencias sociales de aquí de Querétaro que se llama CISA, Centro de Investigaciones Sociales Avanzadas. Y allí mismo también he tomado otros diplomados de historia de la filosofía. Entonces creo que desde el tiempo de la pandemia, por algunas razones, me he topado con la filosofía y me ha enriquecido muchísimo. Actualmente trabajo como profesor universitario aquí en la ciudad de Querétaro. Y pues gracias a esta búsqueda, ¿no? A esa curiosidad y búsqueda en la filosofía, pues me he topado con Edith Stein. Eh, Tengo sus obras completas en español, la verdad que estoy muy, muy interesado en ella. Llegué a este grupo porque encontré el grupo en YouTube, sus videos, y he visto pues el gran trabajo que han hecho sobre 2 obras de ella, el problema de la empatía y la investigación sobre el Estado, que me interesa muchísimo por la parte política. Y pues bueno, agradezco mucho al profesor Einar por aceptarme en este grupo. La verdad que es un honor, es un privilegio estar aquí y me da mucho gusto poder compartir con todos los compañeros de este grupo también. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Daniel, bienvenido. Es un gusto, pues, de todas maneras, por un lado, agradecerte que te hubieses interesado en hacer parte de este espacio. Este semillero ya tiene reconocimiento institucional y, pues, digamos que la función de él es más trabajar con los estudiantes y con los egresados
Obviamente también con profesores, pero pues obviamente también es un espacio abierto a qué tal que de pronto vos te motives luego a estudiar filosofía con la UNAD por mediación virtual. Entonces, pues nada, la bienvenida pues total a este grupo. Le doy la palabra a las niñas, Ana María o Sandra, cualquiera de las dos que se presente. Bueno, Sandra. Bueno, yo soy Ana María Trejos, de profesión soy ingeniera de sistemas, también, digamos, con especializaciones en el área de administración, una maestría. Llegué a la filosofía también, digamos, como en esos espacios exploratorios de lectura individual, pero pues en algún momento también encontré, digamos, o en esa búsqueda encontré, digamos, a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me gustó muchísimo, digamos, como pues lo que uno ve en ese momento, que es como este programa, digamos, su estructura, digamos, como de la carrera. También fue como en el tiempo de la pandemia que tomé la decisión de iniciar. Estoy en este momento, pues yo lo hago como gradual, lo hago como dosificado. Estoy en este momento como en el tercer año y pues en la carrera más o menos como en las materias más o menos como en el cuarto periodo. El tema de trabajar con los grupos de investigación también fue aprovechando como actividades que tiene la universidad, no tanto esta, sino inicialmente en el club de lecturas filosóficas ahí con Sandra, con otras personas, pues hemos estado como en ese entorno, en esos espacios, y de ahí pues precisamente el tema de entrar a conocer a esta autora que pues yo no la tenía en ningún momento vista en el radar. Entonces he estado, digamos, como en este espacio, en el semillero. Ahora estoy vinculada al semillero como estudiante semillerista. Y pues nada, aquí como aprendiendo y trabajando, digamos, como en la obra. Este año con la universidad, y como lo mencionábamos tal vez al comienzo, hay un trabajo que se está haciendo con el Instituto Español de Estudios Estenianos, el IFES, y estoy participando en un curso de posgrado que ellos tienen en el estudio de la obra de Ser y Tiempo. Y lo hablábamos un poquito como antes de iniciar la sesión, con un enfoque muy teológico, pues sí era como algo, más bien como un análisis que estábamos haciendo. Sin embargo, pues ha sido también, es muy enriquecedor, digamos, como también estar en estos otros espacios, digamos que todo esto en el marco que la universidad, digamos, tiene en sus convenios, en sus diferentes, digamos, como vinculaciones a nivel no solo Colombia, sino a nivel de otros, de la comunidad europea. Entonces, pues ha sido muy interesante esa parte. Esa es mi... bueno, he participado obviamente en lo que tú comentabas, las dos lecturas de las dos obras anteriores. Entonces, bueno, hoy voy a estar con ustedes haciéndoles también una presentación desde el marco de las obras de fenomenología, pues que estamos en este momento revisando. Gracias. Gracias, Ana María. Sandra. Bueno, mi nombre completo es Sandra Urrego, estoy ubicada en el municipio de Río Negro, vivo en medio de las montañas. Para poner en contexto a Daniel y de pronto a ti, que Río Negro queda aproximadamente a 45 minutos de la ciudad de Medellín, estamos cerca del aeropuerto internacional. Y la filosofía para mí, pues no es coincidencia, yo soy de profesión diseñadora gráfica. He trabajado en publicidad desde los últimos 15 años. Siempre estoy muy inclinada hacia la estética y las humanidades, es creo que como el área que más me interesa. Pero la filosofía para mí no ha sido una coincidencia, ha sido más bien un asunto pendiente que he tenido desde los 17 años. Entonces, cuando llegó un momento en mi vida en el que yo dije, ya puedo trabajar más de una manera como más relajada, ya puedo dedicarme como a lo que en principio para mí era una pasión, y en este momento casi que se ha convertido en un estilo de vida, porque lo que hablamos que la filosofía, pues el que ingresa a estudiar filosofía no queda ileso, pero en buena manera.
Actualmente estoy cursando el 7º semestre en la UNAD, muy contenta, al igual que Ana, también empecé a explorar como los grupos que teníamos para convivir un poco, porque pues al ser una universidad virtual, me parecía muy importante también relacionarme con los compañeros y sí que me ha parecido fantástico poder conocer gente de otras partes, no solo de Colombia, sino también pues de otros países. Entonces, por ese motivo ingresé al grupo de club de lecturas virtuales y también tenía una pretensión importantísima de conocer más la obra femenina, porque en todas las áreas, en el diseño, en la arquitectura y por supuesto en la filosofía, las mujeres han sido silenciadas por la historia. Entonces no es que yo tenga un corte feminista, no, pero sí como mujer me interesa mucho conocer esa posición y cómo puedo aportarlo ahora a mi carrera pues actual, que es la filosofía. Pues estoy en proceso, en camino, pero también pensando un poquito en cómo va a ser mi trabajo de grado. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchísimas gracias a todos. Sandra, me escribes porfa, y Ana María también, tengo por ahí un libro en PDF sobre como la historia de la filosofía contada, pero desde las mujeres. Todo, desde la antigüedad hasta el siglo XXI. Por si de pronto Fantástico. quieren Gracias. explorar. Sí, sí, sí. Bueno, Andrés Mauricio creo que es el compañero que se registró en estos días. Tienes la palabra y luego Andrés Mauricio. Adelante, mi hermano. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí, ahora sí. Perdón por la cámara, es que me sale que no se ha encontrado ninguna cámara, estoy aquí, pero bueno. Hola a todas las personas nuevamente. Yo soy Hernández, yo nací en Colombia. Yo hice mi licenciatura en filosofía en la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí hice una tesis desde el comienzo, pues me vinculé desde la licenciatura con la fenomenología. Hice una tesis sobre el proyecto de naturalización de la fenomenología que se llama. Sobre todo empecé a trabajar fenomenología husserliana. Ya la maestría, pues me fui a Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana. Ahí hice una tesis sobre qué puede decir la fenomenología, sobre todo husserliana, sobre el problema mente-cuerpo. Y ahorita también me encuentro haciendo el doctorado en la misma universidad, ya voy en la mitad, y ahorita estoy metido en temas de ontología en relación con la fenomenología, sobre todo por el lado del realismo. Y pues me importa mucho Edith Stein, porque pues no solo fue discípula de Edmund Husserl y lo asistió en algún periodo de su vida, sino que también pues en lo que se llama el movimiento fenomenológico se conoce pues como realista fenomenológica en algunos aspectos. Y pues llegué al grupo porque pues yo tengo un amigo en la UNAD, él me dijo, usted que trabaja fenomenología y ahorita que está interesado en el realismo, pues hay un profesor pues que tiene este grupo, sería bueno que lo conociera y pues allí también pudiera socializar sus ideas, ¿no? Y más ahorita con este libro de contribuciones, pues también viene mucho al caso. Pues también he sido, pues desde, como les digo, desde el comienzo me ha gustado mucho la fenomenología, como filosofía y también como metodología, también, pues como decía un profesor que me apadrinó desde la licenciatura, que se llama Germán Vargas Guillén, pues somos ociosos de la fenomenología. También ahorita estoy en un grupo internacional sobre ideas 2. Ya vamos a migrar a Heidegger porque ahí pues hay heideggerianos que también exigen la presencia de Heidegger, pero ahorita estamos ya terminando ideas 2 y pues que también es muy importante porque ahí aparece también la vida anímica, la vida espiritual, que también vamos a ver un poco en estas contribuciones, pero ya en el ojo de Stein. Y complementando un poco también a Sandra, pues me importa también el papel de las mujeres pues en la fenomenología, ¿no? A veces pues nosotros pecamos, pues estudiamos a Husserl, a Merleau-Ponty, a Heidegger, a Levinas y pues poco sabía
de Stein, y pues me interesa demasiado pues el realismo que ella después vio en la fenomenología, y pues también cómo hace su propuesta propia y también cómo se separa pues de Husserl, ¿no? Y sobre todo mostrar que la fenomenología no se reduce a Husserl. Y pues muchas gracias. De acuerdo. Pues mi hermano, bienvenido. Me alegra mucho que estés acá. Igualmente. Andrés y, bueno, Andrés Mauricio y luego Andrés Esteban. Andrés Mauricio, no te escuchamos. Se ve que hablas, pero está súper bajito. No sé si es configuración de tu audio. Hola, ¿ahora sí se me escucha? Mucho mejor. Listo, perfecto. Buenos días. No sé cuáles son las preguntas de presentación, que apenas entré un poquito tarde. No, mi hermano, una presentación así, muy, muy sencilla de, bueno, como las motivaciones, pues, del contacto con la filosofía y en este caso lo que tiene que ver con el grupo de estudios steinianos, o sea, la motivación que tiene para leer a Stein. Listo, perfecto. Bueno, yo tengo 23 años, estoy cursando primer semestre de filosofía en la UNAM, hice hasta octavo semestre de psicología. En cuanto al contacto con la filosofía, fue algo más bien personal, estaba un poco desencantado de ciertos aspectos dentro de ideologías políticas, entonces empecé a entrarme un poquito más a profundidad lo que es el pensamiento racional. Y en cuanto a la motivación, pues yo nunca había escuchado a la autora realmente, pero sí he leído algunas cosas de la fenomenología. Pues me ha parecido interesante como indagar sobre ella y sobre autores relacionados a ella. ¿Me pueden aportar un poco más acerca? Perfecto, mi hermano, bienvenido. Andrés Esteban, ¿se mutiló? Hola, profe. Sí, Hágale. bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí. mi hermano. Bueno, mi nombre es Andrés Esteban Arboleda, soy estudiante de filosofía de la UNAD, ya estoy en el periodo de la entrega del trabajo de grados, ya terminé cursos, bueno, me queda uno. Mi principal motivación a la hora de estudiar a Stein es que me parece que la fenomenología es uno de esos temas vitales en la filosofía en nuestros tiempos, porque no es solamente algo que aprender, sino también algo como aprender. O sea, también tiene una parte metodológica eh, que es vital si queremos también entrar a entender parte de la hermenéutica y como investigadores también es parte vital entender o tratar de entender o dominar algo acerca de la fenomenología. Entonces me parece que cualquier esfuerzo y cualquier cosa que tenga que ver con la fenomenología y a la cual uno le pueda dedicar tiempo como filósofo lo va a hacer a uno más grande o lo va a preparar mejor para poder entender cualquier otro tema que tenga que ver con todo este cuento. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Erika. Es profesora, ¿cómo está? Bien, ¿y Qué tú? pena. ¿Por qué ¿Aló, me apareces? escucha? Sí, pero aparecías primero con el nombre y luego con usuario desconocido. No entiendo. Yo ya lo hizo. Pero ahí me escuchan, yo ya los escucho bien. Perfecto. Erika, como estamos empezando con tema y con integrantes nuevos, pues entonces en este momento nos estamos haciendo una corta presentación de dónde somos, qué profesiones tenemos si es el caso y digamos que por qué
motivos nos hemos acercado a la filosofía y específicamente a este grupo de estudios steinianos. Tiene la palabra. Perfecto, ¿me escuchan bien? Sí. Buenos días, mi nombre es Carreal, soy estudiante del programa de filosofía. Ya llevo pues buen tiempo en la universidad y pues estoy desde el inicio en el proyecto de investigación de estudios estinianos. Principalmente eso, no tengo por el momento, qué pena profesor, más que informarles. Perfecto, Erika. Bueno, permítame un segundito. Si Daniel está interesado en el Club Virtual de Lecturas Filosóficas que ha escuchado, este fue un espacio que inicialmente estuvimos planteando y pues que prácticamente yo digamos que coordino el grupo de estudios steinianos y modero el del Club Virtual de Lecturas Filosóficas. Te acabo de enviar la proyección de las fechas y el enlace por si te quieres conectar ahorita, porque pues precisamente el tema de hoy va a ser sobre fenomenología también. Bueno, entonces para las personas que aún digamos que no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, de dialogar, pues toda mi formación de pregrado, maestría y doctorado pues es en filosofía contemporánea, el doctorado sobre estudios clásicos, filosofía contemporánea y estudios clásicos. Me ha interesado mucho la recepción que tuvo los tres, como dice Heidegger, los tres filósofos iniciales, Heráclito, Parménides y Anaximandro, como estos tres autores filósofos iniciales fueron muy discutidos, muy leídos por tres filósofos contemporáneos, Nietzsche, Heidegger y Gadamer. La idea era qué veían estos autores contemporáneos en estos autores presocráticos y de qué manera los autores presocráticos podían ayudar a comprender un poquitico mejor la situación del pensamiento en la contemporaneidad. Llevo en la UNAD ya 11, 12 años. Después de la tesis doctoral, que pues fue precisamente sobre estos autores que les comento, haciendo una revisión de lo trabajado hasta ese momento, me sentí un poco saturado de Heidegger y sobre todo porque después de prácticamente leer casi que todas sus obras, al menos las traducidas en español, me pasó como cuando uno se come un kilo de arequipe, ¿sí? Que queda con náuseas y que así como hizo Andrés Esteban. Yo dije, bueno, este tipo es muy interesante y todo, pero pues prácticamente con su, o sea, listo, estamos arrojados en el mundo y es que acaso no hay asidero, ¿sí? ¿Qué más puede haber allí? Bueno, creo que también en parte me generó un poco crisis cuando se publicaron los cuadernos negros, ¿sí? Sobre todo que allí sí se evidencia de una manera mucho más fuerte su compromiso con el nacionalsocialismo, que digamos que es el movimiento político diferente, digamos que a, por ejemplo, la Gestapo, la SS, que sin embargo, pues digamos que lo que se le reprocha a él es que en algún momento, como ser humano, uno se puede equivocar. Y se equivoca muchas veces y muchas veces feo. Pero que él no se hubiese, digamos que, como un mea culpa público, al menos en la comunidad académica, incluso con sus más cercanos discípulos y esto, pues digamos que también me pudo haber generado algún... Pero me ha llamado mucho la atención buscar pensadores no visibles, ¿sí? Pensadores que han estado en un margen muy liminal de poco reconocimiento, sobre todo en Latinoamérica. Entonces,
por ahí fue donde empecé, además porque yo dije, bueno, uno de los grandes problemas del siglo XXI pues es precisamente toda la cuestión de género, toda la cuestión del feminismo, entre otras, y yo dije, pues bueno, acerquémonos a ver qué es lo que dice esta autora. Stein en Latinoamérica, digamos que no se le ha hecho la suficiente información, estudios, solamente sacan la cara México y Chile, que son como los dos puntos donde uno puede encontrar más autores, más estudios, más investigaciones. Y pues bueno, ahí estoy trabajando otros autores, he estado así como buscando esos filósofos que precisamente han sido ocultados por estas grandes figuras de la filosofía occidental, ¿sí? Entonces estoy así como en esa saga de buscar esos pequeños filósofos, esos que han sido ocultados, esos que un Heidegger, la sombra de Heidegger ha oscurecido a otros rostros, ¿sí? Entonces pues en esas estoy. Y bueno, pues me alegra mucho contar hoy con Andrés Mauricio, con Andrés Esteban, con Steve. Y la segunda parte, Ana María, entonces, porfa, comparte tu presentación hasta eso de las y 50. Irías tú y luego hago yo una contextualización de la obra, porque recuerden que a las 10:30 pasaríamos entonces a la sesión del Club Virtual de Lecturas Filosóficas. Perfecto. ¿Están viendo ahora mi pantalla? Ahora sí. Perfecto, muy bien. Bueno. Perfecto. Entonces, como lo había mencionado como ahora en la presentación, la idea es dar un contexto de la biografía, pero en este caso nos vamos a ir específicamente a esta época dentro de la autora, dentro de la etapa que ha sido denominada como escritos filosóficos, en esa etapa de fenomenología, que ha sido como también una manera como se ha recopilado la obra en este caso de Edith Stein. Estamos hablando del periodo de 1915 a 1920. En esta etapa, digamos que, y esto obedece más a la forma como se ha recopilado su producción, todos sus escritos, tenemos o encontramos una serie de textos. Estoy haciendo referencia a la traducción que tenemos en español de la autora, de las obras de la edición del Carmelo. Y en esta etapa, básicamente encontramos, es una etapa previa digamos, la vinculación que ella tiene en la comunidad cristiana, a su etapa de conversión. Estamos entonces hablando de la obra de la empatía, estamos hablando de las obras que vamos a estudiar, digamos, en este año o que tenemos como desafío para este año, que están todas dentro de las contribuciones a la fundamentación filosófica de la psicología y las ciencias humanas, y especialmente la obra que vamos a estudiar o que iniciamos hoy estudio, que es Causalidad Psíquica, publicada en 1921. Comunidad de Individuo también pertenece a esta misma parte de contribuciones, y pues ya la que habíamos revisado, Investigaciones sobre el Estado, hay otro texto específicamente que son como notas de clase o textos de clase que ella realizó, Introducción a la Filosofía, y la última de las obras dentro de esta categoría, sobre la esencia del movimiento. Hay también versiones y digamos en esto también quedan como algunos aspectos en que hay otras obras de Edith Stein que han sido, digamos, categorizadas como en otras etapas de su digamos, como de su formación, pero que también de alguna manera en la mirada de otros analistas de la autora también pueden ser consideradas como obras filosóficas.
Ser finito, ser eterno es una de ellas, y precisamente en estos días mencionaban que también es una obra, digamos, que también estaría dentro de la categoría de escritos filosóficos, pero ahí hay como unas líneas, y en esto quizás es un poco obedece como a esa forma como se estructuró su producción, que como tal vez lo habíamos comentado anteriormente, por la forma como fue su vida, y en esa etapa de persecución, muchos de sus escritos fueron recopilados de manera posterior a su fallecimiento. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Einstein siempre tuvo, digamos, muy claro, digamos, dentro de su concepción de formación, la búsqueda de la verdad. Era una mujer que estaba siempre en ese desafío de la búsqueda de la verdad, y en la preocupación por el ser humano, por esa inserción del ser humano dentro de la sociedad, perdón. Es decir, que realmente esos son como esos vértices o esos lineamientos en los que ella siempre estuvo enfocada, y eso lo vemos en toda su obra. También la base de su pensamiento está muy ligado a la parte antropológica, y pues independiente de eso, ella no dejó de tener contacto con los temas de la filosofía, la teología cristiana y la parte mística que de alguna manera desarrolló en su vinculación al Carmelo. Para abordar, digamos que el pensamiento de Einstein desde el punto de vista, digamos, de sus obras filosóficas, hay que tener en cuenta que este pensamiento que ella tenía en estas tres líneas, filosofía, teología y la parte mística, es algo que vamos a ver recurrente, digamos, en todos sus escritos, o en todos los escritos que tenemos, digamos, de reconocimiento por parte de los estudiosos de la autora. Hay un tema también importante, es que si bien estos primeros escritos están aquí, y quizás una forma de abordar el estudio de la autora puede ser empezar por ese orden, son escritos que también van a estar como reiterativos. Por ejemplo, sobre la empatía, la obra de la empatía es una obra que la vamos a encontrar en muchos de sus escritos posteriores, haciendo referencia a lo que ya ella de alguna manera había mencionado. Entonces, eso también es una forma, digamos, de tener en cuenta en la lectura, digamos, de Einstein. Veamos un poquito el contexto biográfico en esta parte, en este periodo específico antes de su conversión. Entonces, recordemos que ella hacia 1911 inicia su vida universitaria. Entonces, en este primer punto, digamos, ella empieza a hacer su carrera universitaria, empieza en la búsqueda de la psicología. La psicología es algo que en su momento no la satisface de la manera como está presentada en el momento. Ella misma lo menciona en una de sus autobiografías, hace como referencia a esa parte, o a esa insatisfacción que tuvo en el momento en que empezó a abordar la psicología. Ella en sus inicios, digamos, empieza a tener contacto con muchísimas temáticas. Dentro de ellas empieza a hacer un trabajo propedéutico, entendiéndolo como esa enseñanza preparatoria en una ciencia, en una disciplina. Entonces ella empieza a hacer un trabajo sobre la filosofía. En 1912, preparando una ponencia de filosofía, de psicología, se cruza con una obra de Husserl, y creo que este es el punto específico donde ella empieza quizás a conocer, o se interesa por conocer la obra de Husserl. En esa época estamos hablando de investigaciones lógicas, es la obra con la que tiene como ese contacto, y pues empieza a tener esa atracción hacia la fenomenología. Eso es lo que de alguna manera la lleva a tener ese contacto. Sin embargo, dentro de su vida, digamos, universitaria, ella no solamente está rodeada de muchas otras situaciones
en defensa de los derechos de la mujer, de la reforma pedagógica, de temas de voluntariado. Entonces, no solamente está dedicada a sus temas específicos universitarios, sino que está en relación o en conexión, o estuvo en conexión con muchas otras temáticas que las vemos reflejadas posteriormente, digamos, como en sus escritos. Posteriormente, ella llega a trabajar específicamente, digamos, trabajando o siguiendo con la línea de Husserl, empieza a trabajar todo este tema y empieza a ser asistente de las clases. En este momento ella hace un traslado a la Universidad de Göttingen, y empieza a hacer un trabajo específico como asistente de Husserl. Pero también en ese trabajo participó en unos grupos dedicados a hacer como ese análisis o estudios específicos en visitar centros educativos especializados con niños que tenían dificultades de aprendizaje, y tuvo, digamos, como también todo ese contacto. Entonces, ese contacto humano, ese contacto de sufrimiento, de afectaciones a la parte de la integridad humana. Entonces, todo ese tipo de actividades también son parte de lo que está influenciado dentro de su obra. Para esta época, ella está buscando su tesis doctoral, está buscando su tema de tesis doctoral, empieza a preparar el examen del Estado, asiste a Husserl en sus clases o en sus cursos sobre temas relacionados con Kant. También empieza a tener una serie de contactos que también han sido muy importantes y los vemos reflejados en sus escritos, sobre todo en sus cartas o en todas estas comunicaciones que tenía con todo este grupo intelectual de su época. Entonces son todas estas personas las que de alguna manera también van dando ese reflejo de su interacción, de su comportamiento y de esos aprendizajes que de alguna manera hacen que ella también vaya generando su formación específica dentro de su obra. La otra etapa que llega en este momento de su vida recuerden que estamos hablando de 1914, la Primera Guerra Mundial. Eso para ella es un momento en donde se paraliza, digamos, como su trabajo de tesis doctoral. Sin embargo, ella sigue trabajando, digamos, en la preparación de sus pruebas de estado, y también en esa época ella se ofrece como voluntaria de la Cruz Roja. En Alemania ya estaba saturado esos puestos y no lo encuentra en Alemania, pero sin embargo no es temerosa, digamos, de explorar otros territorios fuera de, digamos, de su círculo, y ella se va hacia Austria, allí en un campo preparado especialmente para personas que tenían afectación, heridos de guerra, pero que tenían temas de afectaciones, digamos, como contagiosas. Esta parte es importante quizás porque sensibiliza mucho también la parte humana, que de alguna manera lo vemos reflejado y que fue también parte del interés de sus estudios, como lo mencionaba al principio, esa parte de la conexión del ser humano dentro de la sociedad. Entonces, ese también es un aspecto como relevante o importante dentro de sus escritos. Luego entonces retorna hacia Breslau. Allí pues vuelve como al tema de su tesis doctoral, presenta su tesis doctoral con una defensa que fue laureada, digamos, en su momento. También ella comienza a tener como una experiencia de docencia. Para esa época Husserl es trasladado a Freiburgo y pues a una universidad muy prestigiosa, y digamos que ella queda digamos en este espacio, digamos, trabajando como en su primera experiencia docente, que eran básicamente unas clases de historia, geografía, alemán, que había sido parte de su fundamentación en su preparación universitaria desde sus inicios. Luego, entonces, ella, siguiendo, digamos, esta línea de Husserl, se traslada y se convierte pues ya se traslada, digamos,
a ser asistente de Husserl, está haciendo la preparación de todos los escritos de Husserl y prepara también a los nuevos estudiantes en fenomenología. Entonces, una de las cosas características, lo habíamos mencionado quizás en las introducciones de las otras obras, siempre fue esa actitud a servir o a tal vez o se volvió como una mediadora en su época para tratar de, digamos, esclarecer esas complejidades que de alguna manera Husserl en sus escritos y los diferentes producciones de pronto no se lograban, entonces tenía como esa capacidad, digamos, como de hacer la cosa como un poco más fácil para quienes apenas estaban abordando como el tema. Hay un tema muy importante acá hacia el año de 1917, 1918, es la relación con la familia de los Reinhardt. En esa época, Reinhardt muere y ante la muerte de él, el hecho de la manera como la esposa de Reinhardt asume ese proceso específico de la muerte y todo eso, la hace ella tener como unos episodios o contactos cercanos. Ella ya desde digamos como su época de adolescencia había manifestado, digamos, o se había declarado en el tema, digamos, como religioso, no estaba totalmente convencida de su formación o digamos digamos como tenía como inquietudes referentes a esa parte, digamos, de acercarse hacia la fe, y ahí es cuando ella empieza a tener como ciertos contactos. Es claro que dentro de esas visitas, esos episodios, esas etapas, esas vivencias que tuvo con la familia Reinhardt, es la oportunidad donde ella lee una de las obras de San Juan de la Cruz, y esa obra y muchos otros hechos hacen, digamos, a ella afianzar esa toma de decisión para hacer la conversión en su encuentro con la fe. Entonces, es cuando ella de alguna manera toma la decisión de vincularse al Carmelo. Y esta es la época, digamos, como final. Durante todo ese periodo fue, digamos, la producción de cada una de sus obras y cada uno de los textos que estamos viendo dentro del marco de los escritos filosóficos. Yo me gusta como hay veces mostrar este mapa, y lo había mostrado quizás en la presentación anterior, porque es como recordar un poco dónde nace ella. Ella nace en una ciudad, Breslavia, pero fue una mujer que no se quedó, digamos, concentrada o digamos, no se quedó estable en un solo lugar, sino que fue una mujer que fue moviéndose por diferentes sitios en medio de su producción intelectual. Entonces, hay unas marcaciones muy específicas de algunas de esos traslados y de esas épocas que hacen que desde el punto de vista cultural, de lo que haya vivido, de sus relaciones, de todo ese contexto que ella tuvo, digamos, de la influencia, sus referentes, la hagan ser una mujer, o la podamos ver hoy como una mujer que tuvo esa apertura dentro de esa época para tener, digamos, como no esa ubicación geográfica tan centralizada, sino de poder explorar otros escenarios. Inclusive lo mencionábamos ahora cuando hizo el tema de su voluntariado, no en Alemania, sino en otro de los países. Bueno, esto era lo que tenía como presentación. En la bibliografía de donde es tomada la información, que es de las obras completas, la traducción de las ediciones del Carmelo. Gracias, Ana María. Bueno, de tu presentación solamente una corrección. El contacto que ella tiene con el cristianismo católico inicialmente no es San Juan de la Cruz, es más de el contacto con San Juan de la Cruz es más al final ya, es Teresa de Jesús. ¿Sí? Perdón, sí. Gracias. Pero no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces eso digamos que en lo que concierne al contexto histórico, biográfico de la autora. Antes de hacer la presentación, ya como de inmersión en las contribuciones, que así lo vamos a llamar en términos generales, contribuciones que se componen de dos escritos.
quiero recordarles lo siguiente. Mm, Una de las novedades de este año es que no nos vamos a encontrar los sábados, a los cuales en Colombia sigue festivo, porque muchos de ustedes se dedican a sus familias o a descansar o a adelantar trabajos de la universidad. Entonces, por esa razón, tampoco nos vamos a encontrar los sábados de Semana Santa, antes de Domingo de Ramos y antes de Domingo de Resurrección, ¿sí? Y los sábados que tenemos inducción con estudiantes nuevos o reinducción. Eso se me había escapado ahorita tener presente. No sé si de pronto los compañeros tienen alguna duda, una pregunta para Ana María en la presentación que acaba de hacer. Yo tengo una pregunta. Andrés Mauricio, sí, porfa, pero háblate más durito o acércate más al micrófono porque no sé qué problema tenemos con... ¿Sí me escuchan bien ahora? Todavía no. Si te acercas más al micrófono, quizá. Sí, estoy bien cerca. Lo que pasa es que el computador molesta con el audio. No sé. Vale. Bueno, voy a intentar hacerlo como lo más pausado. Eh, Quisiera saber si esa de las últimas etapas que comprendí bien en relación al misticismo cristiano tuvo una influencia en ella que afectara su visión fenomenológica en el desarrollo del proceso de conocimiento. Ana María. Voy a intentar como darte respuesta. Más que pensar, digamos que de acuerdo como con la recopilación, la biografía que hacen diferentes estudiosos de la autora y todo esto, es claro que ella tuvo, hay veces es difícil poderlo como clasificar y decir que esos fueron los únicos lineamientos que tuvo. Ella tuvo unos lineamientos con la filosofía, tuvo unos también específicos con la parte teológica y otros con la parte mística. Entonces, pero quizás esas clasificaciones y no sé, profesor Einar o todos los que estamos aquí en esta mesa de trabajo, si guardamos esa misma relación, esa misma coincidencia, quizás esa es una manera como quienes han estudiado sus obras lo han tratado de perfilar, entonces han tratado de decir, mire, tuvo un comportamiento o tuvo unos lineamientos por esta línea. Quizás lo más importante aquí de resaltar, y lo dicen acá en la introducción de sus obras, es que básicamente sus aspectos fundamentales de estudio eran la búsqueda de la verdad y la preocupación por el ser humano y la inserción en la sociedad. Entonces, digamos que esa era sus premisas y sobre todo eso giró su construcción o su producción literaria. Entonces, no sé si alguien más quiera de pronto ampliar o tenga otra posición a la pregunta. Pues, Ana María, yo agregaría lo siguiente. A ver, hay una cuestión también fundamental. No, dale, Daniel. Sí, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, señor. Sí. Bueno, gracias. Yo diría que a pesar de su conversión en 1922 al catolicismo y de su entrada al Carmelo en 1933-34, que son los años donde Hitler sube al poder en Alemania, yo creo que Edith Stein nunca deja de utilizar la fenomenología. Ella, a pesar de que sí hay un giro en su producción intelectual por su acercamiento a Santo Tomás de Aquino, al tomismo y a la filosofía católica, yo creo que ella nunca deja de hacer fenomenología. Siempre fue aplicando el método fenomenológico en sus obras ya más espirituales, y creo que
Esta gran apertura pues enriqueció su fenomenología e hizo también una fenomenología muy sui generis dentro del círculo de los fenomenólogos de aquella época, porque ella sí se propone como objetivo realizar esta confrontación entre la filosofía moderna, representada por la fenomenología, evidentemente, y tratar de hacerla entrar en diálogo con la filosofía medieval, sobre todo con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Ella de hecho traduce al alemán por primera vez el Tratado de Veritate de Santo Tomás. Así que en esa época en que ella se convierte es una época de un estudio muy arduo de la obra de Santo Tomás, y ese fue su objetivo declarado, hacer una confrontación entre la fenomenología, que ella conocía muy bien, siempre fue una discípula muy destacada de Husserl, por un lado, y por otro lado la filosofía cristiana, sobre todo el pensamiento de Santo Tomás. Entonces sí, yo creo que nunca deja la fenomenología. Yo creo que él enriquece este acercamiento a autores cristianos por este objetivo de hacerlas entrar en diálogo. Gracias, Daniel. Sí, completamente de acuerdo. Yo me atrevería incluso a plantearlo de una manera mucho más contundente y creería yo que gracias a la fenomenología, esa etapa, entre comillas, mística, porque también creo que la mística en Occidente se ha entendido como la persona que tuerce los ojos y pierde la conciencia. Gracias a la fenomenología, Edith Stein tiene esa inmersión, digámoslo así, en la mística, y lo hace de una manera que no choca la racionalidad digamos que con esas experiencias místicas, ¿sí? Con la vivencia mística como tal. A tal punto que yo creo que, por un lado, Stein pone sobre la mesa la necesidad, así como Heidegger advierte una vecindad entre el pensar y el poetizar, Stein pondrá sobre la mesa esa necesidad de esa vecindad entre el pensar y la vivencia mística, ¿sí? Que es una cosa, digamos, que se había perdido precisamente o bien por los prejuicios que se pueda tener sobre la mística, como un ámbito donde la razón no tiene nada que decir. Entonces, a mí me parece que realmente no solamente procede, como dice Daniel, Stein no solamente procede fenomenológicamente, sino que gracias precisamente a ese procedimiento, ella, digamos que hace ese otro tipo de contribuciones. Bien. Voy entonces creí que no me había cargado bien la presentación. Listo, entonces la obra que nosotros vamos a abordar muy posiblemente a lo largo de todas las sesiones es precisamente, el título es este largo, Contribuciones a la Fundamentación. ¿Por qué contribuciones? Yo les decía que en filosofía no hay nada gratuito, mucho menos cuando los que escriben son alemanes. Hay un debate precisamente en el siglo XIX sobre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu. En ese debate, obviamente, participa o bien desde la filosofía todo el positivismo, o bien, digamos que Dilthey, todos estos autores del siglo XIX que quieren, digamos que, fundamentar las ciencias del espíritu sin que éstas devengan ciencias naturales por su método. Es decir, las ciencias del espíritu tienen otro objeto distinto al de las ciencias naturales, y las ciencias del espíritu, por tener, digamos que otro objeto, pues obviamente se concierne o se relaciona con otro método. Entonces,
En esa, por eso se habla de, plantea de contribuciones. Se inserta ella en ese debate, ¿sí? Entre las ciencias de naturales y las ciencias del espíritu. Por eso dice fundamentación filosófica de la psicología. Y creo que esta pretensión de fundamentación de la psicología es una respuesta precisamente a esas deficiencias que ella encontró cuando empezó a estudiar psicología, que las veía en su desarrollo todavía en un estado muy pueril, ¿sí? Que no encontraba en la psicología precisamente una, un desarrollo tal que realmente la psicología tuviese ese carácter de ciencia del espíritu. Lo otro que hay que decir es que prácticamente en el siglo, finalizando siglo XIX, empezando siglo XX, la filosofía se desarrolla, se explicita, avanza, pero desde la psicología. Es decir, hacer filosofía en el finales del siglo XIX, principios del XX, hacer psicología era hacer filosofía. Entonces digamos que ahí es donde se entiende precisamente por qué este título de contribuciones a la fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu, ¿sí? Y ya, pues precisamente, después del espíritu, lo que viene son las dos grandes contribuciones, ¿sí? Y entonces aquí hay una cuestión muy interesante, porque no es solamente desde el punto de vista epistemológico, nociológico, si se quiere, sino también desde un punto de vista de la política, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese estudio que ella hace de individuo y comunidad va a ser un estudio que va a contribuir tanto a la fundamentación de la política, a cuestiones de ética, en fin, o sea, es realmente la envergadura de estas contribuciones no han sido suficientemente sopesadas, no han sido suficientemente revisadas y en ese orden de ideas, pues nosotros no vamos a elaborar acá, ojalá nos diera el tiempo, pero con estas exigencias del sistema actual, pues obviamente es difícil, pero la idea es que nos aproximemos a esa obra, que reconozcamos, así sea muy superficialmente, cuáles son sus principales líneas de trabajo, porque estoy seguro, si el problema de la empatía y la investigación sobre el Estado tiene mucho que decir hoy, este estudio de las contribuciones tiene que, obviamente, decir mucho más. Es decir, aquí hay cosas que todavía están pendientes por desarrollar. Bien, dicho esto, me gusta siempre, antes de abordar el contenido de una obra, contextualizarla, porque efectivamente esta nunca cae del cielo. Es una obra que ella empieza a redactar en 1918, entonces es una obra muy cercana tanto al problema de la empatía como a la investigación sobre el Estado, ¿sí? Que es publicada en el 22 en el volumen 5 del anuario de Husserl, y en términos generales, como cuáles son las cuestiones que dan pie a estas contribuciones específicamente. Por un lado, describir el proceso de la conciencia y los actos de los diversos procesos mentales, descubriendo el fundamento ontológico de la causalidad. Describir el proceso de la conciencia y los diferentes actos de tal manera que en ello se pueda reconocer cuál es el fundamento ontológico de la causalidad. Ahora, recordemos que causalidad en el contexto histórico estaba muy en boga, pero más desde las ciencias naturales, ¿sí? Desde las leyes físicas, que
Edith Stein esté planteando el problema de la causalidad en unas contribuciones de fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu, pues eso hace que incluso se tenga que revisar el concepto mismo de causalidad, ¿sí? Y por eso ella habla de, venga, ¿cuál es el fundamento ontológico de esta? Bien, esto hace que se tenga que distinguir, por un lado, lo que es vida sensible y por el otro, lo que es vida espiritual. En otras palabras, la discusión del lado, digamos que de las ciencias de la naturaleza y todo lo que tiene que ver con los movimientos en boga en ese momento, naturalismo y materialismo, versus la fenomenología. Entonces, esa distinción entre vida sensible y vida espiritual va a dar pie para revisar las tesis naturalistas y las tesis materialistas y desde la fenomenología, pues efectivamente, como ciencia estricta, como la quería su fundador Husserl, pues dar cuenta también de lo que está allí en juego. Hay una cuestión importante, un concepto clave en esta parte de la causalidad psíquica y que hay que tenerlo en cuenta en relación con la causalidad, y es la motivación. ¿Sí? Es decir, el ser humano no actúa por una determinación como si se entiende en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, sino que el actuar humano está fundamentado en la motivación. Y ahí hay una cuestión de la voluntad, una cuestión de la libertad. Lo que ella, casi que, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea en últimas de esta parte de la causalidad psíquica? Rehabilitar, si se quiere, la libertad como constitutivo del ser humano. Recuerden, estamos en una distinción entre vida sensible y vida espiritual. Y por tanto, esa discusión entre los movimientos de la época, el naturalismo y materialismo, versus la fenomenología. Entonces, lo que prácticamente, esta sería como el telos del estudio. Ahora bien, es muy importante que nosotros tengamos una vista de conjunto, o si me permiten, una radiografía del contenido de la obra, porque esto nos permite a nosotros también tener en mente, por un lado, los principales conceptos, ¿sí? A ver, los títulos cumplen una función, ¿sí? No es un añadido, no es un adorno. Los títulos sugieren, los títulos anticipan, los títulos indican, los títulos señalan, y por tanto es necesario que antes de nosotros entrar en el estudio ya de cada uno de los parágrafos, pues obviamente tengamos radiografiada la obra, ¿sí? Entonces, causalidad psíquica se compone de 5 apartados y unas conclusiones, y cada apartado pues obviamente tiene sus parágrafos. Entonces, el primer apartado es el de la causalidad en el ámbito de las vivencias puras, con parágrafo 1, corriente original y constituida de la conciencia. Obviamente, pues aquí se mantiene en el ámbito de la discusión fenomenológica, géneros de vivencia y unidad de la corriente, asociación por contacto y condicionalidad causal de las vivencias. A propósito, como dentro de 8 días es festivo, no tenemos sesión,
la sesión del 25. Si Esti desea asumir para para el 25, perdón, vamos a asumir esta primera parte de la causalidad en el ámbito de las vivencias puras. Vamos a empezar a leer desde la introducción. Página 217 hasta la 235. Hasta donde alcancemos el 25 y luego seguimos esa siguiente sesión. Luego viene realidad psíquica y causalidad. ¿Sí? Esa relación entre la conciencia, lo psíquico, el mecanismo psíquico, leyes causales y determinación de lo psíquico. Recuerden, creo que fue en la sesión sobre la empatía, donde mostré de una manera tripartita la composición o cómo comprende Stein la persona, cuerpo, psique, espíritu. ¿Sí? Les decía que era una propuesta provisional, todavía creo yo que amerita revisarla y complementarla a partir de otras lecturas que uno vaya a ir encontrando en esto. La tercera es la vida espiritual y la motivación. Ya hemos hablado de que vida espiritual no hay que entenderla como la persona que vive arrodillada, oleando, camándola toda hora. ¿Sí? Hay que entenderla en su justo contexto. Motivación como ley fundamental de la vida espiritual, motivación en el ámbito de la toma de conocimiento, el volverse a, tomas de posición, su aceptación y su rechazo, y los actos libres. Cuarto, impulso y tendencia, tendencias y tomas de posición, estructura de los impulsos, motivación de la tendencia, la diferencia, relación, especularidad entre tender y querer. Miren que ahí se está jugando mucho una discusión con los movimientos deterministas de la época. Engranaje entre causalidad y motivación, condicionamiento causal de los actos, influencia del mecanismo psíquico a través de los contenidos de la vivencia, cooperación entre causalidad y motivación, energía vital sensible y espiritual, causalidad y acción de la voluntad y el problema de la determinación. Estamos, digamos que en sentido estricto, es una discusión entre, digamos que ese problema de las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. De hecho, va a tomar en algunos espacios a Dilthey, ¿sí? Y creo yo que hoy, cuando incluso se habla ya de una inteligencia artificial que piensa en los mismos términos que el ser humano, creo yo que revisar estas contribuciones de Stein permiten salvar muchos aspectos de lo que en sí es el pensar humano, ¿sí? De lo que supone el ejercicio del pensar. Que no es una cuestión, digamos, que de determinación estrictamente neuronal, por ejemplo. Porque la arquitectónica de la inteligencia artificial es una arquitectónica neuronal, ¿sí? Y en ese orden de ideas, insisto, estas lecturas nos van a dar muchas ideas para revisar muchos problemas de nuestro tiempo, ¿sí? Hay un autor, no
no tengo acá a la mano el libro, pero hay un autor que, por acá lo tengo, habla de Stein como una pensadora del siglo XX para el siglo XXI. ¿Sí? Me parece que es muy revelador esa lectura. Bien. En la conclusión vamos a encontrar varias cosas. Fundamentalmente la posibilidad de una deducción de las categorías psíquicas partiendo de la idea de psicología exacta, de una psicología exacta, y el intento de Münsterberg por fundamentar una psicología exacta. Esa es como la radiografía, la estructura de los apartados y de los parágrafos que componen causalidad psíquica. Ahora, individuo y comunidad, que es el otro estudio que compone contribuciones. En general fue redactado en el 19, publicado obviamente en el 22, y el objetivo de ese estudio es precisamente, ojo a esto, salvaguardar el valor y la distinción del individuo y de la comunidad en su sentido sociopolítico. Y aquí hay otra cuestión también muy interesante en virtud de los problemas actuales. ¿Por qué razón? Porque en la actualidad la tendencia, el espíritu del tiempo nos está conduciendo a contemplar, a considerar, a comprender el ser humano desde el punto de vista de la sociedad, más no de la comunidad. Todo lo contrario. Todas las fuerzas políticas, económicas, culturales, lo que sea, cada vez cercenan, cada vez debilitan más una comprensión de la comunidad, los vínculos, ¿sí? Que creería yo que, digamos que, si la posverdad ha minado la confianza en la institucionalidad, en la política, en el momento en que se liquide por completo lo que significa, lo que implica la comunidad, ese sería el golpe definitivo a la institucionalidad de la política. ¿Sí? Creer que el ser humano es simplemente sociedad, y ya vamos a ver después por qué esa distinción entre sociedad y comunidad. Stein hace lectura de un libro de Ferdinand Tönnies, precisamente donde él desde la sociología hace esa distinción de la comunidad y de la sociedad. Comunidad como una forma orgánica, natural, viva, ¿sí? Y sociedad como una forma asociativa, mecánica y racional. Obviamente, Stein va a contemplar las formas mixtas de comunidad y de sociedad, que creería yo que, a ver, si se advierte el peligro de reducir las relaciones humanas a mera sociedad, tampoco se trata de una postura muy romántica, rescatar solo la comunidad, sino que creería yo que es precisamente en ese juego especular comunidad-sociedad donde tendríamos que apuntarlo hoy. ¿Sí? O sea, no se trata, con el debido respeto de algunas comunidades originarias, indígenas y esto, en el siglo XXI, volver a lo originario, a las comunidades en sentido estricto, dejando de lado la sociedad, no, ese tampoco es la actitud. ¿Qué es lo que hay que rescatar
a partir de los planteamientos de Stein sobre la actitud comunitaria del individuo o la actitud del individuo en la comunidad, la necesidad de volver a actuar con vistas al bien común. El bien común es el problema más, yo diría, dorsal del siglo XXI en términos ético-políticos. ¿Cuál es la actitud societaria del individuo o la actitud del individuo en la sociedad? Este es el peligro, ¿sí? Que si solamente nos quedamos en una actitud societaria, los demás, los otros, son solo instrumentos o medios para la realización de mis propios intereses. Por eso digo yo que no se puede, digamos que dejar de una manera muy romántica la cuestión de la sociedad, porque pues obviamente estamos en una época y en una sociedad donde nos movemos digamos que en el ámbito de los medios, pero también no olvidemos el fin, ¿sí? Que es el bien común. Ese juego de medios y fines, eso hay que volverlo a revisar. Factores de la comunidad. Experiencia común, energía vital. Una comunidad para Stein no es un objeto, ¿sí? Objeto en el sentido más lato del término, sino un sujeto social, un nosotros con experiencias y vivencias propias. El individuo no se reduce a ser la pieza de un engranaje social, sino que también es espiritual. Cuando Stein, desde sobre el problema de la empatía, está reclamando la unidad del ser personal, cuerpo, alma, yo individual, espíritu, espíritu entendido como esa fuerza que abre a la persona hacia lo que está más allá de sí misma. Este es el sentido que hay que darle a la cuestión del espíritu. El cuerpo y el alma me permiten a mí recibir, digamos que, las afecciones del mundo, y el espíritu es lo que me permite a mí, cuando hablamos de existencia, es salir fuera de sí, ¿sí? En ese orden de ideas, si el espíritu es esa fuerza que me mantiene a mí abierto al otro, los otros, lo otro, lo totalmente otro, pues efectivamente la comunidad es una dimensión espiritual. Si se quita la comunidad, este es el peligro que yo veo de quitar la comunidad, si se quita la comunidad como dimensión espiritual, estamos cerrando el ser humano, ¿sí? Quitar lo espiritual es cerrar entonces a la persona y dejarla simple y llanamente como un yo individual. En una comunidad auténtica, la individualidad y la libertad se realizan. Ojo a esto, la comunidad no es la tara de mi libertad ni de mi individualidad. Si la comunidad es la dimensión espiritual que me permite a mí salirme y encontrarme con los otros, entonces esa dimensión espiritual que caracteriza a la comunidad, en ella es donde yo me puedo realizar como individuo y es en la que yo me puedo realizar como en mi libertad. La sociedad nos pone unas trabas, pero en la comunidad es donde nosotros podemos realmente ser individuos y ser personas.
¿sí? En esa trilogía de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la comunidad es donde yo puedo ser realmente persona. ¿Por qué? Porque es donde yo me encuentro con los otros, en el diálogo, en la fraternidad, en la solidaridad, en la amistad, en el amor, ¿sí? A eso es, digamos, que lo que está apuntando Stein allí. Bien, para que nos dé tiempecito para conectarnos ahorita al Club Virtual de Lecturas Filosóficas, entonces voy a pasar muy rápidamente, porque me imagino que este será, el individuo y comunidad será para el otro semestre, para el otro periodo. La primera parte, la corriente de la vivencia de la comunidad. Allí vemos específicamente los parágrafos, la estructura de la vivencia comunitaria, los elementos de la corriente de la vivencia, la conexión de las vivencias en la corriente y un excurso sobre el contagio psíquico. La segunda parte, comunidad como realidad de su estructura óntica, la comunidad como análogo de una personalidad individual, la energía vital de la comunidad y sus fuentes, capacidades psíquicas y el carácter de la comunidad, la relación fundamentante entre individuo y sociedad. Y bueno, ahí ya vienen los literales de ese parágrafo y la consideración final, la distinción válida por principio entre ser psíquico y ser espiritual y entre psicología y ciencias del espíritu. Ahí es donde ella va a, por un lado, esa distinción entre ser psíquico, que sería el objeto de la psicología, y el ser espiritual, que sería el de las ciencias del espíritu. Bueno, me perdonan que de pronto tuve que correr mucho, pero pues ustedes saben que tengo que abrir la sala del Club Virtual de Lecturas Filosóficas a las 10:30. ¿Alguna observación o alguna inquietud que querramos formular, quizá no para responder ahora, sino como guía de lectura o de intervención, o para tener en cuenta como presaber para la sesión del 25? Y reitero a Steve, si de pronto quiere, acuérdense que la idea es que todos leamos, que todos los participantes hagamos una presentación. No vamos a censurar ni vamos a decir digamos que se equivocó, sino que cada uno va a decir complementar, ¿sí? Porque todos vamos a aprender, ¿sí? No solamente ustedes aprenden de mí, sino que pues por más títulos que uno tenga, también yo voy a aprender de ustedes. Recuerden que en el correo de la invitación a la próxima sesión les estaría enviando el enlace donde quedaría guardado esta sesión de hoy. ¿Alguna intervención? Steve. No, solo decir que sí me apunto para exponer esa primera parte que el doctor Reiner me dijo. Listo, mi hermano, Dios le pague de todas maneras. Entonces, pero insisto, o sea, Steve hace una presentación, pero todos obviamente tenemos 15 días para leer. Vamos a leer, vamos a tomar apuntes, conceptos, preguntas, cuestiones clave. Te agradezco mucho, Steve, la generosidad, porque pues sé que en fenomenología tú estás muy versado, muy avanzado, y en ese orden de ideas nos vas a hacer una gran contribución. Un fuerte abrazo, un buen día, y ahorita nos vemos en el Club Virtual de Lecturas Filosóficas. Gracias, profesor. Hasta pronto. Gracias, Muchas profesor. gracias. Gracias. Hasta luego.